Mi plática podría llegar a ser muy larga y muy tediosa. La verdad es que saben que si de repente algo me apasiona me puedo platicar horas, pero traté de darles la mejor información al respecto y lo más actualizado que tenemos de cuestiones de microbiota y enfermedad inflamatoria intestinal. Como ustedes saben, ahorita todo tiene que ver con la microbiota, o sea, ahorita todo lo están tratando de sacar con eso. Yo creo que el tiempo definirá y decantará verdaderamente cuál es la verdadera información que se encuentra relacionado al respecto. Lo que sí es un hecho, y creo que todos los que trabajamos en hospitales en instituciones de tercer nivel hemos visto un incremento en la enfermedad inflamatoria intestinal, y aunque no tenemos datos en México, sabemos que en todos los países ha ido incrementando. Conforme tenemos una occidentalización o las mejoras en las medidas de higiene, esto ha ido incrementando y es algo patente, de tal forma que recientemente ya se está haciendo un proyecto para tratar de identificar, bueno, ya se corrió, para tratar de identificar la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal en México, liderada por el doctor Yamamoto, en el cual vamos a tener ciertos datos, todavía no muy fieles, pero ciertos datos orientativos sobre que esto en pediatría es una realidad. Cada vez más nosotros nos vamos a estar enfrentando a este tipo de pacientes. Y también sabemos que son varios los factores de riesgo que se encuentran involucrados. Y muchos de estos factores de riesgo tienen que ver con factores ambientales. Una de las teorías, una de las hipótesis que se manejan es que este incremento de la enfermedad inflamatoria intestinal se ha dado en las dos últimas décadas. Es decir, son muy pocas las generaciones como para pensar que el factor genético sea el que esté involucrado. Aquí tenemos que voltear a ver otros genes, otras cuestiones que sean las que están involucradas, y por eso recae toda esta importancia en las cuestiones de la microbiota. Y como también sabemos, una de las formas más importantes en las cuales nosotros podemos modificar nuestra microbiota tiene que ver con la alimentación. Y es por eso que la alimentación está involucrada en todo este tipo de enfermedades, en las cuales son crónico-degenerativas, en las cuales tienen un componente inflamatorio. Y como ustedes ven, hay varios estudios que han demostrado cómo una dieta occidentalizada, como lamentablemente tenemos nosotros, tiene factores de riesgo que incrementan todo este tipo de enfermedades, a diferencia de lo que ha sido ya recientemente una moda con la dieta mediterránea, ¿no? En la cual tiene varias características que la hacen pues, de una mejor calidad para que podamos seguirla. Otro de los eventos es la exposición a antibióticos. Desde tenemos 60 años, 70 años que somos generaciones que hemos estado expuestos a los antibióticos, y evidentemente sin disminuir los grandes avances y grandes logros que hemos tenido con los antibióticos, sabemos que existe una sobreutilización. Todos hemos sobreutilizado los antibióticos, y esto genera un factor de riesgo. Y en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, varios estudios han demostrado que sí es un factor de riesgo aislado el hecho de utilizar antibióticos en los primeros 1000 días de vida con el posterior desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en niños como en adultos. Y pareciera que es más el riesgo para la enfermedad de Crohn que tanto para la colitis ulcerativa, que dadas nuestras características, nosotros tenemos más colitis ulcerativa o más colitis indeterminada que enfermedad de Crohn. Es poco lo que estamos diagnosticando enfermedad de Crohn. Pero como les había comentado, a pesar de que hay factores genéticos que se encuentran implicados, en los cuales hay enfermedades monogénicas y heterogénicas, en las cuales tenemos identificados cuáles genes son los que se encuentran afectados, sabemos que el ambiente forma parte de esto, y dentro del ambiente la microbiota tiene una función primordial. De tal forma que, aunque la estructura del intestino está definida genéticamente, o sea, nuestro intestino está así porque genéticamente se forma así, también esta misma genética le da el sustrato para que la microbiota pueda crecer y se pueda desarrollar adecuadamente. Es decir, especies filogenéticamente muy relacionadas van a tener una microbiota muy parecida. Los humanos tenemos una microbiota muy parecida, aunque dentro de nosotros hay diferencias. Y esas diferencias no son genéticas. Las diferencias son son debidas a la alimentación. Por eso sí, cada vez más tenemos que tener claro que somos lo que comemos, y entonces si tenemos una buena alimentación, nuestra microbiota se va a poder formar de una forma adecuada. Por lo tanto, esto me permite explicar o tratar de identificar que estamos en un círculo en el cual tanto las cuestiones genéticas, las cuestiones ambientales, pero sobre todo la alimentación, juegan un papel primordial en las cuestiones que tienen que ver con enfermedad inflamatoria intestinal. Y como en toda alteración,
cuando existe una alteración a través de todo esta microbiota, no solamente en el balance, sino todo este concepto de disbiosis que nos permite vislumbrar que cuando la microbiota se encuentra alterada, hemos superado o está superado sus capacidades de autocorrección, de resiliencia, es cuando se establece este sistema de disbiosis. Y cuando existe un sistema de disbiosis, vemos que se puede generar o es el terreno fértil para que se pueda presentar una enfermedad. Un terreno disbiótico, es decir, un intestino que se encuentra disbiótico, se va a caracterizar por aumento de patobiontes, es decir, todos tenemos patobiontes, pero en menor proporción. Cuando estos se incrementan, o bien cuando hay una disminución de nuestros propios comensales y existe una pérdida de la diversidad, esto va a generar un problema inflamatorio. Y entonces, ¿existe esto de disbiosis en la enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, la respuesta es, creo que es una de las enfermedades en las cuales existe mayor evento disbiótico y es donde, como ustedes pueden ver, donde la biodiversidad se ha disminuido en gran número. Tenemos formas de identificar biodiversidad. Una es contar los genes que se encuentran en ese microbioma, es decir, ver cuántos genes están participando. Y lo que tenemos es que si ustedes comparan, vean cómo aquellos pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que es la línea roja, están más hacia la izquierda. Lo que quiere decir es que la cantidad de genes, así en bruto, se encuentra en menor cantidad que aquellos pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando vamos a ver dirigidamente, en pacientes con colitis ulcerativa, vemos cómo estos van cambiándose y van modificándose y que si no se da tratamiento, esto va a ir disminuyendo. Pero no solamente eso, mientras menor número de genes, menor diversidad se encuentra en esa microbiota, el pronóstico de ese paciente va a ser peor. De tal forma que llegaremos en algún momento ante la posibilidad de tener, poder analizar la diversidad de la microbiota de nuestros pacientes y decir, este paciente tiene alto riesgo de que tenga una recaída o de que no tenga una remisión, dado la poca diversidad que se está presentando en su microbiota. Vean cómo, conforme va conforme va disminuyéndose la biodiversidad, se va presentando o incrementando las posibilidades de enfermedad de Crohn. Y esto, recuerden, diversidad, o sea, la riqueza se va disminuyendo, pero también la abundancia, es decir, de cada una de las especies, se va modificando. Y específicamente en ciertas enfermedades, en ciertos puntos de la enfermedad, en ciertos momentos de la enfermedad, puede haber modificaciones en esto. ¿Qué quiere decir? Una cosa es disminución de la diversidad, pero también puede ser que esté incrementada, o sea que hay un aumento en estos patobiontes. Y como ustedes pueden ver aquí, vean cómo que es el caso de una enfermedad de Crohn, cómo ciertos bacteroides se encuentran muy incrementados. Y estos se podrían también empezar a tomar como ciertos marcadores para poder establecer diagnóstico y pronóstico en nuestros pacientes. Cuando nos vamos a ver ya específicamente por cada una de las cepas y qué tipo de bacterias se encuentran incrementadas, la que se está posicionando como un marcador de la enfermedad inflamatoria intestinal es Faecalibacterium prausnitzii. Es decir, si tenemos, ojalá que se pueda tener y que se corrobore la utilidad de que yo voy a poder identificar ciertas bacterias específicas y poder ayudarme a dar el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, pero sobre todo poder estadificarlo para un mejor pronóstico o peor pronóstico al respecto e individualizar el tratamiento de estos pacientes. Vean cómo ya existen varios estudios en los cuales se ha establecido la asociación de esta bacteria en específico. Ahora, recuerden, estamos en pañales en las cuestiones de microbiota. No podemos al momento decir que esta es la única bacteria que se encuentra involucrada y que sea la causante de la enfermedad inflamatoria intestinal. Quizá ha sido el marcador que más se ha buscado y tendremos que esperarnos a que se realicen algunos otros estudios. Hay algunos estudios recientes que los traje del Congreso de la ESPIGAN en los cuales identificaron claramente cómo sí existe este proceso disbiótico, cómo se analizaron las microbiotas, comparar pacientes pediátricos, compararon pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y pacientes sanos, y vean cómo sí, evidentemente, hay una menor abundancia de ciertas bacterias, hay una desproporción en estas que pueden ser marcadores que ojalá sean infalibles para poder establecer pronóstico. Ahora bien, recordar, casi siempre cuando hablamos de microbiota nos limitamos a bacterias y en ocasiones en arqueas, pero hay otro tipo de microorganismos que se encuentran y como se pueden ver en los estudios recientes, como también pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se caracterizan por tener niveles elevados de cándida,
No quiere decir que el hecho de solamente encontrar cándida ya significa que estás disbiótico. Todos tenemos cándida en nuestros intestinos, pero la cantidad y la proporción con que se presenten es lo que está generando. De tal forma que, como les estaba comentando, sí tiene un impacto, sí va a llegar a generar. Conforme nosotros tengamos y se genere todavía más información, vamos a poder identificar cómo. Si yo de forma a priori, al momento de haber diagnosticado al paciente, identifico cómo está su microbiota, voy a poder predecir cuál va a ser su respuesta. Aquellos en los cuales la diversidad se encuentre muy disminuida de forma inicial, quizá voy a tener que dar un tratamiento mucho más enérgico y ver cómo con el tratamiento esta disbiosis se va a ir mejorando. Hay diferencias a diversos taxones, no nos vamos a poner a identificar cada uno de ellos, pero saber que sí existe esta modificación en la microbiota. Tal forma que, resumiendo todos estos puntos, es entender que la enfermedad inflamatoria intestinal sí tiene un componente genético importante, pero el componente ambiental está superándonos y está haciendo que nosotros vayamos a tener un incremento en esto. La alteración en la microbiota, y no solamente de bacterias, sino también de hongos, de virus, como ustedes pueden identificar, también se están presentando a este nivel, y ver cómo la falta de regulación de estos bacteriófagos también son un motivo de estudio que nos va a permitir identificar claramente si tiene una posibilidad. Imagínense que podamos maniobrar, o sea, a través de tecnología, poder modificar la expresión de estos bacteriófagos y poder modificar el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, todavía queda mucho pendiente al respecto, todavía falta mucha información, pero sí tener en cuenta que es otra de las enfermedades y quizá una de las que más estén implicadas con estos procesos de disbiosis. Muchísimas gracias.